Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro domingo para relatarle cosas bíblicas desde el lugar de los hechos. Y hoy no tengo mi Biblia porque yo suelo usar la Biblia hebrea, la Biblia judía, y el lugar de hoy, el relato de hoy va a ser precisamente sobre el Nuevo Testamento. Antes de comenzar a pasear, les quiero decir que a partir de mañana y hasta el jueves vamos a ver en el canal una serie de 5 videos también acerca del Nuevo Testamento desde el lugar de los hechos. Este video lo estoy haciendo solo en el extremo norte de Israel. Los próximos 5 son con el experto Alfredo Levin, que me acompañó a un montón de lugares, pero hasta aquí no quiso llegar. Estoy en la frontera con el Líbano y con Siria, en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Supongo que los hermanos cristianos ya empiezan a decir, conozco este lugar. El libro Mateo, ¿escucharon? Sobre Jesús que vino acá y se encontró con los discípulos para hacerles una pregunta, ¿saben? ¿Qué les parece que les relate todo esto? Leyendo un poco lo que estudié y además ayudándome de cosas que me contó Alfredo. Y quiero que recorramos este lugar, que había un templo del pan acá. Les voy a contar cómo nace la palabra pánico y cómo nace la palabra bañas, que son las aguas que recorrí ayer del río. Les recomiendo ver ese video, y sobre las aguas que vamos a ver aquí también, que son las mismas aguas que descienden del monte Hermón. Amigos, aquí estuvo Jesús, aquí estuvieron sus discípulos, y espero que les guste lo que les voy a pasar a relatar. Desde ya, gracias por participar. Bueno, ahora sí amigos, bienvenidos a Cesarea de Filipo, uno de los lugares favoritos para los peregrinos que visiten Israel, aunque no son muchos los que llegan hasta aquí por la distancia del resto de los sitios. Aquí, debajo de la elevación más alta de la zona, siempre hubo movimiento, pero nosotros nos vamos a centrar en 2 épocas, la canaanea y la del Segundo Templo. Lo que vemos es la antigua Cesarea de Filipo, lugar en el que Jesús confió a Pedro las llaves del reino de los cielos. Aquí, amigos, Herodes construyó un templo en honor al emperador César Augusto y, antes de morir, dividió su reino entre sus 3 hijos. Bañas fue destinado a Filipo, quien la hizo capital de su reino, dándole el nombre de Cesarea de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima en la costa mediterránea. Si nos preguntamos qué hace de este lugar que sea tan importante, lo primero que haremos para responder es el video que publiqué ayer sobre la cascada del río Bañas. Y a los vagos que no quieran ver el video, les voy a contar que esta zona sorprende por su fauna, flora y la abundancia de agua. Aguas que forman una serie de cuencas fluviales. Las que nosotros vimos o veremos en el interior de este parque nacional, que se llama Bañas, son aguas de uno de los afluentes del río Jordán, nada más y nada menos. Las numerosas riquezas naturales han hecho de Bañas un lugar de culto pagano, sobre todo del dios Pan, del que deriva el nombre del lugar Panias. En árabe se dice Bañas, ya que en esta lengua, en el árabe, no existe la letra P. Estas excavaciones que estamos viendo comenzaron no hace mucho, en el siglo pasado, y recién en el año 1988 se descubrieron estos restos de época romana y bizantina. De aquí tenemos otros testimonios de diferentes periodos históricos, entre los cuales tenemos la batalla de Bañas, cuando el actual territorio de Tierra Santa fue sometido al dominio de los seleucidas. La tentativa de introducir las costumbres de la cultura helenista hizo estallar, como sabemos, la rebelión de los macabeos. Sigamos, amigos. Lo primero que nos llamará la atención, amigos, es qué hacía Jesús por estos sitios paganos, ¿verdad? Si les dije que a mí me costó llegar hasta aquí en vehículo, a los turistas no los traen por la distancia a recorrer, quizás por ser un lugar fronterizo en los altos del Golán, que no solo hoy, amigos, incluso en épocas de Jesús, este era el límite de la tierra de Israel. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús aquí? Nosotros sabemos que Jesús solía habitar la zona de la Galilea, Nazaret, el mar de Galilea, el monte Tabor o Magdala, Cafarnaúm o Cana, qué sé yo. Máximo solía subir a Jerusalén, que quedaba en el sur. Pero entonces me pregunto qué vino a hacer aquí, a estas hermosas piscinas del río Bañas. Miren el mapa, amigos, estamos justo para el lado contrario. Es obvio que Jesús tomó una determinación y vino para el lado contrario, para el norte del país, hasta llegar a Cesarea de Filipo, que era un lugar tremendamente pagano.
Enseguida ustedes verán lo que encontró aquí, pero antes Jesús también se habrá deleitado de estas aguas del río Banias que descendían del monte Hermón, considerado sagrado por los hermanos cristianos y los primos musulmanes. Jesús vio una montaña de piedra como ninguna en Israel, una montaña rocosa con 14 nichos bien trabajados. Dioses de piedra, como pasaremos a ver a continuación. Se trataba de dioses tremendos de la mitología griega que, como sabemos, fueron adaptados a la mitología romana. Les cuento que entre tantos había un dios, el dios de los rebaños, que era un dios de cierta fertilidad y de muchas respuestas positivas, llamado Pan. El dios Pan, que era mitad hombre, mitad cabra, llamaba mucho la atención, ya que su miembro sexual masculino era desproporcionalmente grande. Este era el sitio que nos aparece, amigos. Era el sitio particular donde se le entregaba a las doncellas para que él haga con ellas lo que quisiese. Aquella cueva del fondo es el lugar donde pasaría todo esto. ¿Qué les ofrecían a esas mujeres?, nos preguntamos. Imagínense el miedo que debían sentir al entrar ahí y encontrarse con semejante hombre y con semejante órgano sexual. Y amigos, ¿saben cómo se dice miedo en griego? Ico. Y de ahí la palabra pánico, que significa miedo a Pan, miedo al dios Pan. ¿Qué hizo ese dios para que las mujeres no le teman? De ramitas que encontró por estos lugares verdes, inventó una flauta de viento para tranquilizarlas, hacerles escuchar melodías tranquilas o quizás hipnotizarlas. ¿Cómo se llamaba esa flauta que todos conocemos por la canción El cóndor pasa? Flauta de Pan. Ahora, amigos, imagínense a Jesús subiendo por estas escaleras con sus apóstoles y de repente preguntando: ¿quién la gente está diciendo que soy yo? Los apóstoles, sorprendidos por la pregunta, comenzaron a responder: Juan el Bautista, Moisés, Elías quizás. Jesús fijó su mirada en Simón Pedro y le preguntó directamente: ¿y tú, quién crees que soy yo? La respuesta de Pedro fue letal: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta respuesta maravilló tanto a Jesús que enseguida se había dado cuenta de algo. Uy, ¿vieron ese zorro? Shh. Silencio, está ahí. Miren a la derecha, amigos. Wow, cómo nos mira. Cómo nos mira. Bueno, qué belleza, pero hay que tener cuidado. Sigamos, amigos. Justo estaba en la parte más intrigante del relato. Amigos, les decía que Jesús se quedó tan maravillado con la respuesta del apóstol Pedro, que fue entonces cuando le dijo: Pedro, esas no son palabras tuyas. Tú estás teniendo una revelación divina. Siguieron caminando en silencio hasta que se encontraron con las piedras que nos vamos a encontrar a continuación y le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿A qué se refería? Es muy claro: vencerá el bien sobre el mal. Jesús será la victoria. Para los hermanos cristianos quiero aclarar de la corriente evangélica, cuando hace referencia a Jesús de Pedro y es la piedra, Jesús se está refiriendo a él mismo. Él será la piedra. Pero un hermano cristiano católico interpretará esa oración diferente. Ellos dirán que Pedro es la piedra. Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro como el primer apóstol, que revertirá su situación para pasar a ser lo que hoy llamaría la Iglesia Católica el primer papa. Y por favor, amigos, no se pongan a discutir entre ustedes en los comentarios quién tiene razón, porque no la tiene nadie, desde ya les anticipo. Y además, la tienen todos, como siempre digo. Nadie tiene pruebas de nada, y todo es un asunto de fe. Entonces, lo que todos interpreten será algo secundario, ya que lo importante es que lo que prevalecerá es Pedro en su trabajo de evangelizar, el de mostrar lo que era para él y lo es para hoy, para todo el cristianismo, el verdadero camino, el camino de la salvación. Ahora podemos entender por qué aquí y por qué ese mensaje.
Amigos, en tiempos del Nuevo Testamento, Cesarea de Filipo fue reconocida como un importante centro de culto pagano y extranjero. Esta ciudad se destacó por albergar una diversidad de templos y santuarios que honraban a los dioses griegos y romanos. Cesarea de Filipo se convirtió en un epicentro religioso y cultural, atrayendo a numerosos peregrinos y adoradores de diferentes partes del mundo antiguo. Sus calles estaban adornadas con imponentes estatuas, monumentos y altares dedicados a deidades como Zeus, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hermes y muchos más. Además, este era el hogar de numerosos santuarios menores y altares dedicados a diferentes divinidades. Estos lugares sagrados atraían a fieles que ofrecían sacrificios, oraciones y rituales en busca de protección, bendiciones o favores divinos. Quizás por eso, a pesar de su prominencia como centro de culto pagano, Cesarea de Filipo fue la testigo de la difusión del cristianismo, que se convirtió en una fuerza significativa en toda la región. A través de los discípulos y seguidores de Jesús, la fe cristiana comenzó a ganar seguidores en esta misma ciudad, desafiando así la supremacía de las creencias y prácticas paganas. Increíble, ¿verdad? Amigos, y para terminar, lo otro que debemos tener en cuenta es que las aguas de Banias llegarán a las del río Jordán, y de más está decir qué significado pasarán a tener en un futuro para Jesús y todo el cristianismo. Cesarea de Filipo, entonces, es un lugar de gran importancia bíblica que se convirtió en un punto de referencia en el estudio del Nuevo Testamento y de la vida de Jesús. Antes de despedirme, le quiero dar las gracias a Alfredo Levín, que me preparó para que yo pueda transmitirles todo esto desde el lugar de los hechos. Shalom.